5 formas de saludar en latín. La más genérica y neutral es decir salve si estamos saludando a una persona o salvete si son 2 o más. En pronunciación eclesiástica, salve o salvete. Otra forma sería decir simplemente heus, que podríamos considerar más o menos como en español cuando decimos hey. También se puede decir te saluto si saludamos a una persona o vos saluto si son 2 o más. Vemos ahí bastante literal. Una cuarta forma sería decir quid novi, que significa literalmente que de nuevo, es decir, ¿qué hay de nuevo? Y en cuanto a ave, la de ave Caesar o Ave María, con pronunciación eclesiástica, parece que era más formal que las otras que hemos dicho, y de hecho sería relativamente frecuente pronunciar Haue con aspiración, ya que parece un préstamo del púnico Haue. Y esto a pesar de que a menudo se escribía sin la H en latín, aunque también está documentado con H. ¿Cómo se cuenta en latín hasta el número 20? Los romanos no tenían 0, pero bueno, de eso vamos a hablar luego. Empezamos entonces por el 1. Unus, duo, 3, quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. Hasta ahí bastante fácil. Ahora se complica un poco. Undecim, duodecim, tredecim, quatuordecim, quindecim, sedecim, septendecim. Básicamente las unidades y por detrás el número 10. Y ahora se complica un poquito más. Duodeviginti, es decir, 20 menos 2, y undeviginti, es decir, 20 menos 1. Y por supuesto 20 es viginti. Y ahora sobre el 0. Los romanos no tenían el concepto de 0 en sí mismo y por tanto no tenían un nombre para el número 0. Pero si sí tenían que decir de forma explícita algo como que un hombre debe 0, usaban nil, literalmente nada. De donde todavía en inglés para decir que el marcador del fútbol está a 0 se dice nil. También podían usar nullus como en nulla pecunia, literalmente ningún dinero. Y de aquí tenemos el español nulo, que es una palabra relativamente formal, y a su vez de nulo tenemos anular. Varias formas de despedirse en latín. La forma más neutral es vale cuando te despides de una persona o valete cuando te despides de más de una persona. En pronunciación eclesiástica, vale y valete. Se trata concretamente de imperativos de verbos que hacen referencia a la salud de la otra persona. Algo así como consérvate bien o consérvate con salud. Que por cierto, lo que se dice todavía en algunos pueblos, donde se usa vale como forma de despedida, sea una continuación de esto. Y sin duda está relacionado con el hecho de que la última palabra del Quijote sea vale. Pero bueno, seguimos. Otra versión más larga es cura ut valeas. Literalmente sería algo así como procura que estés bien, procura estar bien. Eso para una persona, para varias personas sería curate ut valeatis. También se puede decir in proximum, que sería algo así como hasta la próxima, o in crastinum, que es hasta mañana. Y ahí, por cierto, tenéis ese crastinum que literalmente significa mañana y que de hecho está relacionado con procrastinar, que es dejar algo para mañana. Un detalle importante al saludar y despedirnos en latín. En latín, y en cualquier lengua vaya, mencionamos el nombre de la otra persona, concretamente en el caso vocativo. Y aquí es importante tener una cosa en cuenta para muchos nombres masculinos. Por lo general, el vocativo es igual que el nombre original. Entonces, por ejemplo, de Cornelia sería salve Cornelia, no cambia. O de Caesar es salve Caesar, tampoco cambia. Pero sí cambia en los nombres masculinos que terminan en us, bastante frecuentes. Se cambia us por e. Por ejemplo, de Marcus será salve Marque. Y aquí hay una subregla. Los que acaban no solo en us, sino concretamente en ius, como Antonius, no sería Antonie. Se pierde us al final y ya está. De Antonius sería Antoni. De Iulius sería Iuli, de Publius, Publi, Gaius, Gai, etc. ¿Y cómo sería el vuestro? Pacus sería Paque. ¿Cómo se pronuncia el latín científico? ¿Con la pronunciación clásica o con la eclesiástica? Lo cierto es que esta pregunta no tiene una respuesta inequívoca, al menos en mi opinión, pero podemos debatirlo a ver a qué conclusión llegamos. Primero,
la mayoría de científicos actuales no saben latín. Por tanto, segundo, lo lógico parecería fijarse en cómo pronunciarían los científicos que sí sabían latín. Los científicos italianos damos por supuesto que lo hacían con la pronunciación italianizada tipo Cicindelide, o sea, como la eclesiástica. Pero ¿y los no italianos como Newton, Linneo o Copérnico? Es poco probable que usaran la clásica, pero probablemente tampoco la eclesiástica italianizada que hoy consideramos estándar. Lo más probable es que en las universidades se usara la pronunciación medieval, o sea, leer el latín como si fuera la lengua de cada uno. Siguiendo con el mismo ejemplo, probablemente Newton y Linneo habrían dicho Cicindelide o incluso Cicindelidei Newton, mientras que un español de antes del siglo XV habría dicho Cicindelide y uno del XVI o XVII Cicindelide. La conclusión es que, en mi opinión, cualquier pronunciación es válida para la terminología científica, aunque lo más natural creo que es seguir la tónica medieval, pronunciar leyendo como si fuera la lengua de uno. Me parece muy injusta la idea que tiene mucha gente respecto al latín y el griego si lo comparamos con otras lenguas como el inglés o el alemán. Muchas veces me pregunta la gente cuánto tiempo se tarda en aprender latín o griego para leer a tal o cual autor o la Biblia o lo que sea. Y sorprendentemente, al menos para mí, la gente refunfuña o se decepciona cuando le digo que la respuesta a la pregunta depende obviamente de muchísimos factores, pero que en ningún caso va a ser menos de un año dedicándole un par de horas al día o más. Y mencionaba el inglés o el alemán porque, salvo con los cursos de los vendehumos de redes sociales, nadie espera estar leyendo Shakespeare o Goethe en 3 meses empezando de cero. Y por eso digo, me parece de alguna forma injusto que la gente lo crea del latín y el griego. Así que si vas a echarle el tiempo que haga falta disfrutando de todo el proceso, academialatin.com. Y si no, pues nada. 3 citas muy famosas de Virgilio que suelen citarse mal, o por ser justo y no pedante, no se citan de forma exacta. La primera, fugit irreparabile tempus. El tiempo huye de forma irreparable, inexorable. Y efectivamente es irreparable, no irreparable, que esta es la forma, digamos, regularizada. Pero hasta donde sabemos, Virgilio escribió irreparable con la grafía etimológica. La siguiente, audentis fortuna iuvat. La fortuna ayuda, beneficia a los audaces. Tenemos audentis, que es la forma de acusativo plural propia de los temas en i, de nuevo regularizado, y lo que solemos aprender sería audentes, pero la forma en is de hecho es muy frecuente en poesía y hasta donde sabemos es la que usa Virgilio. Y otro caso que es más de lo mismo, timeo danaos et dona ferentis. Temo a los dánaos, los griegos, incluso trayendo regalos, incluso cuando traen regalos. Tenemos ferentis en lugar del regular ferentes. Irreparabile, audentis, ferentis. Este vídeo es muy friki, solo es apto si sabes latín y te gusta, que conste que yo ya he avisado. Bueno, una errata relativamente famosa del célebre diccionario de latín Vox, ya sea de tiempos de mis padres, ya sea de mis tiempos, cambia la portada pero el contenido es esencialmente el mismo. Bueno, la cuestión dice que la A de manus es larga, pero es breve. Y claro, esta es una de esas cosas que en principio solo pueden saberse mirándolas en el diccionario, pero en el diccionario viene mal, al menos en el de Vox. Entonces, por supuesto, podríamos mirarlo en otro diccionario, pero mejor si lo investigamos como filólogos y de paso aprendemos una palabra. De primeras, tanto A larga como A breve evolucionan a A en español, por lo que de ahí no podemos tirar. Sí podemos tirar de la apofonía. Por ejemplo, de facio tenemos perficio. Al añadir un prefijo cambia la A breve a otra vocal. Si hubiera sido una A larga, no habría cambiado. Ahora, tenemos el adverbio comminus, literalmente algo así como con las manos juntas, o sea, mano a mano, típicamente el combate cuerpo a cuerpo cerrado. Entonces, como la A ha cambiado al añadirle un prefijo, eso quiere decir que esa A es breve, no larga como dice el diccionario de Vox. Y para más cositas de latín, academialatin.com.